Hola, ¿qué tal? Esta es la clase 3, corresponde a la unidad 3 y es la unidad de sueño, el trabajo del sueño. La unidad 3 y la 4 sostienen más o menos la misma bibliografía, que es los textos de la interpretación de los sueños. En esta clase vamos a ver mayormente lo que es el trabajo del sueño, y en la clase 4, que es de la unidad 4, vamos a ver cómo se constituye el aparato psíquico, pero van a ver que los temas ahí se superponen. Lo único que acá le da como más prioridad al trabajo del sueño. Bueno, hasta el momento veíamos que la clínica en Freud había hecho que empieza a construir una teoría, que era la teoría psicoanalítica. Nació a partir de la patología, por lo tanto el tratamiento ahí, clínico, y ahora se va a meter más con algo que es normal de todo ser humano, de todo sujeto, que es el sueño, para explicar también el funcionamiento del aparato psíquico y del inconsciente. En principio va a decir que el sueño es la vía regia del inconsciente, como podemos llegar a entenderlo aún más. Vamos a ver los conceptos para que les quede un poco más graficados y puedan leer mejor los textos. Va a hablar de trabajo del sueño y trabajo de interpretación. El trabajo del sueño es un trabajo de formación, el que pasa del contenido o del pensamiento latente al contenido ahí manifiesto. Lo que hace el trabajo del sueño es desfigurar algo intolerable. Acá es intolerable, va a ser llamado, ya lo habíamos nombrado la vez pasada, deseo, que va a ser el deseo inconsciente. Por lo tanto, cuando empiecen a leerle deseo, entiéndanlo como lo que planteaba a partir de representación intolerable en los textos de psiconeurosis de defensa. Entonces lo que hace es deformar un deseo. Un deseo, como todo deseo, genera un estímulo. Y lo que dice Freud es que si ese estímulo no es satisfecho, si ese deseo no es satisfecho, no podríamos dormir. Y esa sería una de las funciones del sueño, ¿no? Cuando una de las frases que plantea Freud es: el sueño es el guardián del dormir. Esa es una. Otra es: el sueño es el cumplimiento de un deseo. Y ambas se relacionan. El sueño es el guardián del dormir. Lo que plantea con eso es que si no hubiese una satisfacción de ese deseo que funciona como estímulo y que traemos ¿no?, de la vida de vigilia, no podríamos dormir. Por eso soñamos. Y el sueño es el cumplimiento de un deseo, es que el sueño siempre lo que muestra es un deseo cumplido. Y no nos damos cuenta bien, o por eso es que hay que interpretar a qué se refiere ese deseo. Porque, como decía al comienzo, el trabajo del sueño lo que hace es desfigurar ese deseo. Decíamos que este trabajo del sueño transforma el pensamiento latente, que tiene que ver ahí con las cuestiones más inconscientes, que se juegan alrededor de este deseo, la transforma en un contenido manifiesto. Piensa en contenido manifiesto como el sueño contado, ¿no?, por el soñante. Cuando uno se levanta y cuenta el sueño, ese es el contenido manifiesto. Eso ya es la desfiguración de estos pensamientos latentes o contenido latente. Entonces, del pensamiento latente al contenido manifiesto se llama trabajo del sueño, y viceversa, del contenido manifiesto al pensamiento latente es como se realiza el trabajo del sueño. Es como ir viendo cómo se va interpretando eso que fue desfigurado como formación del inconsciente. Tanto el síntoma, bueno, por el momento vimos síntomas, después más adelante, ya en la unidad 5, vamos a ver otras formaciones del inconsciente, pero el síntoma es una formación del inconsciente,
El sueño es otra formación del inconsciente. Del inconsciente solo sabemos de sus efectos. Uno de los efectos es el síntoma, por lo que vimos hasta el momento, y otro va a ser el sueño. Otra cosa que va a plantear Freud acá es los mecanismos del trabajo del sueño. Va a decir que el trabajo del sueño tiene 3 mecanismos: la condensación, el desplazamiento y la figuración plástica, que sería la transformación en imágenes. Todo esto se hace de manera regresiva, y ahora vamos a explicar un poco mejor. Y a todo esto, a la condensación, desplazamiento y la figuración plástica, luego de que se genera el sueño, y a partir de que lo contamos, esa posibilidad de contar el sueño tiene que ver con un cuarto mecanismo, que Freud en un comienzo lo pone como trabajo del sueño, y después lo saca y lo pone más en el estado de vigilia, y ese cuarto mecanismo sería la elaboración secundaria. La condensación, así piensen en lo que entienden ustedes por condensación, es la sustitución de varios elementos en uno solo, ¿no? La subrogación de varios elementos en uno solo. Dice Freud mayormente que tiene que ver con una cuestión económica. Aparece un elemento en el sueño que condensa a varios elementos. Y en ese mismo proceso, más allá de lo económico, que en vez de desplegar todos esos elementos que están en el sueño, lo que hace es traer una figura sola, una representación sola. Más allá de lo económico, como les decía, tiene que ver con una desfiguración. Bueno, ya acá se empieza a desfigurar. En el ejemplo del sueño de Irma, lo van a ver mejor ahí los ejemplos, cómo va mostrando los ejemplos de condensación, desplazamiento, de todos los mecanismos. El desplazamiento lo que plantea es, se desplaza el acento psíquico, se desplaza la importancia, querría decir, de un elemento que es importante a un elemento que es menos importante. Por lo tanto, vuelve a desfigurarse. Esto lo que hace es que cada vez el sueño lo que plantee es algo alejado de ese deseo que es intolerable, ¿no? Para poder cumplir ese deseo, ¿no? Es que tiene que realizar ahí esta desfiguración. Entonces el desplazamiento sería modificar el acento psíquico, que pase de una representación importante, que sería más intolerante, más intolerable, a una representación menos importante y que no le traiga tanto problema ahí al yo, sería. Otro mecanismo es, bueno, hasta acá es la desfiguración de ese deseo inconsciente. El trabajo del sueño se da dentro de lo que él va a empezar a constituir como aparato psíquico. El aparato psíquico, van a ver uno de los archivos, está el gráfico que hace del aparato psíquico, ahí como más primario, que sería el primero. Va a haber 2 teorías del aparato psíquico. El que plantea en este momento es la primera teoría del aparato psíquico, que es consciente, preconsciente, inconsciente. Va a plantear el aparato psíquico como un aparato que tiene un extremo perceptivo, por donde ingresan los estímulos. Pueden ser tanto los estímulos externos como los estímulos internos. Al deseo lo tendríamos que pensar como un estímulo interno. Pasa por todo el aparato y después se descarga en una descarga motora, que es lo que plantea Freud. Entre una percepción, se transforma eso que ingresa, en este caso se desfigura, y sale un producto. En este caso pensemos que sale un sueño. En el estado del dormir, lo que dice Freud, está cerrada ahí la puerta o el acceso hacia lo motor. Nosotros pensemos que para poder descansar sería
eso se juega en otro ámbito. No es que nosotros actuamos eso que aparece en el sueño, sino que está cerrado el acceso a la, por decir, a la motilidad. Está cerrado el acceso a la motilidad porque estamos durmiendo. Por lo tanto, se condensa, se desplaza, como no puede acceder al mundo exterior porque estamos durmiendo, hay una regresión hacia el polo perceptivo, que sería el primer polo del cual ingresan los estímulos. Hay una regresión hacia ese polo, y en ese polo es donde se forman las imágenes de la figuración plástica. Decíamos que tenía 3 mecanismos: condensación, desplazamiento, figuración plástica. Para acceder a la figuración plástica, que sería la imagen con la cual soñamos, Freud va a plantear acá algo que dice que siempre se sueña en imágenes, ¿no? Entonces, el tratamiento es condensación, desplazamiento, hay una regresión hacia el polo perceptivo, y ahí se transforma en una imagen. Ese sería el sueño. Una vez que nos despertamos, lo que intentamos hacer con la elaboración secundaria es ponerle palabras, ¿no? Este cuarto mecanismo que estaba por fuera del trabajo del sueño, lo que intenta hacer es ponerle palabras a esta imagen. Por lo tanto, se vuelve a desfigurar. Imagínense ustedes contando una imagen, ¿no? Relatando una imagen, ¿no? Esa imagen va a estar relatada a partir de las representaciones que tiene cada uno para relatar ahí esa imagen. Por lo tanto, ahí hay una nueva desfiguración. La puesta en palabras y la transformación de esa imagen en algo comprensible, ¿no? Que tiene que ver con la lógica y del discurso de la vigilia, lo que hace es que nos dé por resultado el contenido manifiesto. Volvemos un poco al aparato psíquico. Decíamos que el aparato psíquico tenía un polo perceptivo, por el que ingresan los estímulos, un polo motor, por donde sale todo lo que se transformó dentro de ese aparato psíquico. En la frontera, ¿no?, entre el interior del aparato psíquico y la salida al mundo exterior, lo que va a empezar a plantear en este momento es que existe lo que se llama la censura. Es lo que permite o no permite pasar algo. En el estado de vigilia, cuando veamos la próxima unidad, lo vamos a ver mejor. Acá lo que podemos entender es que esa censura se rebaja un poco. Se rebaja al punto de que no permite que pase ahí al acto, a lo motor, pero sí que este deseo desfigurado pueda funcionar ahí como cumplido. Pero en principio esa censura es una función del yo, y si pueden hacer un paralelismo con lo que veíamos de neuropsicosis de defensa, esa censura sería como la defensa, que permite o no permite que algo pase a la conciencia. Si es tolerable para el yo, y quiere decir, si es tolerable porque se desfiguró lo suficiente, va a poder salir. Si no es tolerable, va a quedar dentro del aparato psíquico. No sé si tengo algo más. Algo más que va a plantear es que el resto diurno, el sueño, también se puede leer como el resto diurno más un deseo inconsciente. El deseo inconsciente, cuando veamos la unidad 4, ahora en la próxima clase, van a poder entenderlo mejor. Pero lo que pone en funcionamiento al aparato psíquico es un deseo. Es un estímulo que busca satisfacción. Esa satisfacción siempre es parcial, por lo tanto siempre el deseo nunca se termina de satisfacer totalmente, y por eso estamos vivos. En la medida en que siempre hay un deseo que si se satisface parcialmente, es que
podemos ir ubicando en diferentes objetos de nuestra vida eso que nos satisface. Imagínense que si hubiera un objeto totalmente ahí satisfactorio, el deseo se acabaría y eso correspondería ahí a la muerte. Entonces, el deseo, ¿no? que como estímulo permanente que busca satisfacción, va encontrando satisfacciones ahí parciales, y por lo tanto pensemos que el deseo siempre está ahí en el aparato psíquico, está permanentemente en nuestra vida, y lo que hace que soñemos tal o cual cosa es un disparador, que es lo que se va a llamar resto diurno. Y se llama resto diurno porque ese disparador tiene que ver con una vivencia más importante o menos importante, generalmente son poco importantes, pero es como, sería un disparador que lo que hace es poner en funcionamiento ese deseo inconsciente, ¿no? Es que aparezca de otra manera, es como que lo enciende. Ese deseo inconsciente, más el resto diurno, que siempre corresponde a alguna vivencia, pensamiento, algo que se vio, no tiene por qué ser nada muy importante, funciona como disparador y hace que aumente la tensión, y entonces esa noche se sueña y con eso en particular. Los textos de la interpretación de los sueños son 2 libros, ustedes tienen bastante ahí para leer, y después por otro lado tienen las conferencias, la conferencia 7, 9 y 11 creo. En las conferencias están todos los conceptos que están en los textos de la interpretación de los sueños, y hasta se puede leer un poco más claro, porque piensen que las conferencias las realizó para transmitir esto que él iba estudiando y iba escribiendo en sus obras completas a colegas, y a médicos y no médicos. Por lo tanto, se entiende más, está como un poco más condensado también. Así que eso les puede servir ahí también como para después hacer una lectura de los textos de la interpretación ahí de los sueños. Lo que tienen los textos de la interpretación de los sueños es mucha cantidad ahí de ejemplos, pero con el sueño de la inyección de Irma, que es un sueño que tuvo Freud, van a poder entender mejor todos estos conceptos teóricos que vimos en esta clase. Bueno, nos vemos para la clase 4. Un abrazo.